Es un cargo bastante difícil para quien lo ejerza, sin lugar a dudas, pero bueno, ella tiene conocimiento sobre lo que es la universidad, es egresada de la Universidad Central de Venezuela, es sociólogo igual que lo soy yo, sabe en dónde, cuáles son las exigencias porque ha sido también rectora, no solamente del CNE, sino hasta hace poco rectora de la Universidad de las Artes. Ella conoce la situación. Es muy probable que convoque un evento, un Consejo Nacional de Universidades antes que concluya el año. Ojalá lo haga, y cuando lo haga, pues vamos a llevarle todo lo que, en este caso, la UCB tiene como diagnóstico y lo que la Asociación Venezolana de Rectores también tiene establecido. Así, yo creo que es importante, ojalá lo haga, para que estos temas que estamos hablando ahora puedan ser discutidos allí. No solamente el presupuesto, sino también las condiciones socioeconómicas de todos aquellos que trabajan, en este caso, no solamente en la Universidad Central de Venezuela, sino en todas las universidades del país. Aquí dice Henry Salazar, le leí ese comentario antes. Para pedir presupuesto y ayuda financiera no son autónomos, pero para no permitir auditorías sí. ¿Puede explicar eso? Bueno, un tema de conocimiento de la ley. Diría por allí alguien sí que es una falacia. Si algo está muy auditado, en este caso son las universidades. Cada mes hay que elaborar lo que llaman una maqueta. En la Contraloría, tanto la auditoría interna como la externa está permanentemente en la universidad. Es decir, la Contraloría de la General de la República está en la universidad todos los días. Creo que somos la institución, no solamente la UCB, más auditada. Yo creo que esa es una defensa absurda de lo que estamos reclamando, o una respuesta absurda de lo que estamos reclamando. Podemos reclamar, y de hecho tenemos razones para ello, y también podemos exigir ser autónomos. No está reñido ser autónomo con lo que llaman por allí reclamar auditoría. La auditoría se hace permanentemente. Hay consejos de facultad, consejos de escuela, el consejo universitario, que son instancias para discutir, para examinar la ejecución presupuestaria. Y por supuesto tenemos una auditoría interna que es independiente, y la Contraloría General de la República. Eso realmente, ese tipo de argumento no tiene ningún sustento. Siempre se dice eso cuando se quiere defender o se quiere afectar la autonomía, y no hay razones para ello. Por cierto, profesor, el país, la visión que tiene el sociólogo Mario Belmonte de Venezuela, políticamente hablando, por supuesto, este clima político que se vivió en las elecciones, posterior a las elecciones, y también desde el punto de vista de la gente, como sociólogo, la Venezuela de hoy. Se habla de burbujas en Caracas, en otros lugares del país, pero básicamente en Caracas hay varias burbujas, pero también el empobrecimiento de sectores sociales. Sí, esta es una sociedad que, y no hace mucho tiempo, que vivió mucho mejor, que después del Viernes Negro, como el presidente Luis Herrera Campins, sobre todo la clase media se afectó muchísimo. Este es un país acostumbrado a una especie de realización material, de satisfacción de todo lo que pudiéramos llamar la recreación, las necesidades espirituales e intelectuales de las clases medias estaban bastante bien satisfechas hace algún tiempo. Hoy, asistir a un evento de carácter social o tener algunos gastos dedicados, recursos dedicados a la recreación, que es un derecho esencial del derecho al ocio, en fin. Es decir, es una sociedad que sobrevive, básicamente sobrevive, ¿no? Y todo, en todos los sectores sociales en general, salvo los que tienen muchos recursos. Eso genera una especie de depresión colectiva, de desconfianza en el país, y también muchas veces de desmovilización. Alguna gente está desmovilizada, alguna gente ha perdido como la capacidad de luchar, otros no, otros se mantienen luchando, otros apuestan por un país mejor. Y por supuesto lo complicado del cuadro político, es decir, el cuadro político se complica primero por toda la situación de división en los sectores democráticos, y también por todas estas situaciones, en el caso de Barinas, que es muy importante. Si el gobierno quiere estimular la participación, si el gobierno quiere estimular tener una buena carta de conducta internacional, esto no le ayuda en absoluto. Vamos a hacer la pausa y continuaremos con estos temas con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la UCB y también vicerrector administrativo encargado. Ya venimos. Anuncia Julito Borges, de embajador de no sé qué. Claro que hice el comentario sobre el tema al final, pero bueno, creo que lo que está en este momento en el tapete es una cosa concreta, palpable, tangible, que es el caso Barinas. El gobierno interino, bueno, eso es, ustedes saben, más espuma que otra cosa. Parte de una lucha interna de factores opositores que, bueno, allá ellos, en su tema. Bien, aquí dice Manuel Salinas, la ULA no aguanta una auditoría académica y financiera. Recordemos al nefasto decano de Derecho Gromico que vendía títulos mañana concurso. Bueno, no sé si tiene prueba de eso que está diciendo, no lo sé. Pero bueno, en todo caso, volviendo al rol de la universidad en el país, o sea, ese rol que tenía con mucha fuerza durante mucho tiempo de fijar criterios, digamos, hacer observaciones a las políticas económicas, y sobre todo en un momento como el que vive Venezuela, pues
se extraña la voz de las universidades en general. Sí. Estos 300 años que vamos a cumplir el 22 de diciembre, si uno revisa la historia, no hay un hito político importante en el país, no existe. Desde la independencia hasta la lucha por la democracia en el siglo XX y todavía en el siglo XXI, donde en este caso la UCB tenga un rol importante, ciertamente ha sido así. Los debates, inclusive en el propio marco de la Universidad Colonial, la Real Pontificia Universidad de Caracas, había ahí debates acerca de lo que había que enseñar, si era un buen cristiano o un buen ciudadano. Desde esa época la UCB discute la civilidad. En ese sentido, la Universidad Central de Venezuela tiene opiniones, ha opinado y ha actuado y se ha movilizado en función de la democracia, de la civilidad, y sigue siendo eso, un centro por excelencia para la civilidad, para la tolerancia, para que haya un ambiente de respeto a todas las concepciones y para que se discutan de la mejor manera posible. No hay opiniones, diríamos, tipo conferencia episcopal que sacan un documento en sí, pero hay opiniones concretas de las facultades, de nuestros investigadores acerca de lo que pasa en el país sobre cada uno de estos aspectos. Quizás nos falta ser más visible, pero los hay. Existen documentos, existen proposiciones acerca de lo que habría que hacer en cada una de las actividades que el país desarrolla. Es decir, las facultades de agronomía veterinaria tienen mucho que ver con planes concretos para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el perfil de esas facultades, igual de las facultades de Caracas. Es decir, cada una de nuestras facultades tiene opiniones, decisiones, proposiciones y proyectos que bien pudieran servir para que este país pueda resolver sus problemas. Por eso muchas veces echamos de menos que no haya mayor racionalidad en el gobierno para entenderse con las universidades, para entender que allí tiene una masa crítica de conocimientos que pudieran bien utilizados, bien armonizados y bien estimulados con la LOCTI, la ley que puede ser reformada, la LOCTI, para que las universidades obtengan beneficios propios a partir del asesoramiento que le dan al sector privado. Eso existió al principio del gobierno, ya no existe. O sea, el gobierno pudiera ser mucho más inteligente en el sentido de aprovechar todo el conocimiento que tienen las universidades para utilizarlo en función de resolver los problemas urgentes que tiene el país. No ocurre así, no hay ese tipo de alianza estratégica que debería haberla, debería existir, porque mucho tenemos que aportar, sobre todo en este caso la Universidad Central de Venezuela, por todo su historial, va a cumplir 300 años, mucho de lo que el país ha construido, ha desarrollado, tiene que ver con la UCB y con el resto de las universidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido muchos diagnósticos, muchas reflexiones acerca de la situación política, del valor de la democracia, de lo que hay que hacer con la economía, eso existe y ciertamente yo creo que allí hay parte de la solución del futuro del país puede vislumbrarse a partir de las reflexiones que haga la institución. Y ojalá estos 300 años sirvan para, o en todo caso, se tome en cuenta que la UCB ha contribuido con ello y va a seguir haciéndolo en el futuro y que el futuro de este país tiene futuro el país porque tiene futuro en este caso la Universidad Central de Venezuela y el resto de las universidades. Es decir, apostamos por ello y vamos a contribuir para que sea así. Ahora, ¿en qué medida las universidades, no solo la UCB, las universidades están discutiendo el mundo, los cambios que se están dando en el mundo en la tecnología? Se están discutiendo, revisando paradigmas académicos en cuanto a cuáles son nuevas profesiones que no tienen sentido tal y como están concebidas en este momento, tanto en el área humanística como en el área científica. O sea, ¿esa discusión tiene espacios en las universidades en Venezuela? Sí tiene discusión y lo que echamos de menos es que el ministro Trompi saliente nos planteó una discusión que iba por otro derrotero. El ministro Trompi nos habló de algo que está superado y que incluso lo ha propuesto gente que piensa distinto a como piensa el gobierno, es decir, que es un poco supresión o disminución de todo lo que tiene que ver con las carreras humanísticas, no entendiendo que todo el sustrato que yace diríamos, en la actividad académica y de investigación es humanístico, ciertamente. Inclusive los físicos fueron unos filósofos iniciales que fueron los que dieron lugar al pensamiento iluminado, al pensamiento que rige en las instituciones. Eso se está discutiendo, sin lugar a duda. Ahora, para poder discutir este tipo de asuntos y para poderlo plasmar en programas concretos, para crecer académicamente necesitamos recursos, porque hay nuevas profesiones, que hay nuevas disciplinas que hay que reflexionar, han aparecido nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de hacer investigaciones, y para eso se requiere recursos, es decir, las nuevas tecnologías y su impacto, por ejemplo, el impacto de las nuevas tecnologías en la investigación, en el conocimiento, en la actividad docente, es decir, combinar presencialidad con la utilización de los espacios virtuales. Es decir, allí hemos avanzado muchísimo, no solamente en la UCB, sino en todas las universidades. Hay discusiones internas, ciertamente, no son luminosas, no tienen neón, pero hay discusiones internas acerca de los desafíos de la sociedad del conocimiento y del impacto que tienen las nuevas tecnologías en producir conocimiento y la reflexión que hay que hacer sobre
las carreras existentes, que hay que revisarlas, no hay por qué disminuir ninguna ni por qué eliminar alguna, sino que todo tiene que verse. La universidad no es solamente para una escuela de artes y oficios o una escuela técnica, es una escuela reflexiva, es una escuela de la civilidad, de la reflexión, de la poesía, de la ciencia, de la humanidad, es todo eso. Yo creo que así no lo entienden, por lo menos algunos voceros del gobierno no lo entienden así, y quisieran decir que la universidad tiene que ser más práctica, como que si producir un alicate o producir un destornillador para reducirlo a lo más sencillo. No, es pensamiento, es civilidad, es valores. Y eso tiene que ver con la vida académica, no es una escuela de arte, repito, no es una escuela de arte y oficio, con todo el respeto que merece una escuela de esta naturaleza, ni es una escuela técnica, es una escuela de producción de conocimiento, de valores y de colocar a las personas, médicos, odontólogos, arquitectos, psicólogos, sociólogos, en la dimensión humana, es decir, ¿qué somos como ciudadanos? Ser un buen ciudadano, es decir, pues aquel debate de, en vez de un buen cristiano, un buen ciudadano, bueno, puede ser un buen cristiano quien lo sea, pero un buen ciudadano, y para ello tiene que haber una formación intelectual suficiente, y para eso está la universidad, sin lugar a dudas. Ahora, aquí también está el debate sobre, digamos, la universidad como centro de discusión, de debate democrático, y entonces siempre salta a la vista el asunto de que la Universidad Central de Venezuela tiene muchos años ya con las mismas autoridades. ¿Cuántos años tienen ustedes ya al frente de la UCB? Precisamente mañana 6 y 7, perdón, 7 y 8, 7 y 8 hay una consulta que estamos haciendo. O sea, el Consejo Universitario designó una comisión que programó una consulta, es decir, que hizo además unas reuniones durante un año con todos los sectores que integran la comunidad académica para preguntar lo siguiente. No ha habido elecciones que correspondían en el 2012, era cuando cumplíamos 4 años, porque hubo una decisión de la Sala Constitucional y después de la Sala Electoral y después la ratificó la Sala Constitucional, que nos suspendió las elecciones si nosotros no utilizábamos lo que está establecido en la nueva ley de educación, que contraviene la ley vigente de universidades y contraviene la propia Constitución. ¿En qué sentido? En que la definición de comunidad académica está distinta, es decir, en la ley orgánica de educación está distinta o es diferente a como lo concibe la propia Constitución y la ley de universidades. ¿Qué vamos a hacer nosotros mañana y pasado? Mañana vamos a consultar a los profesores y a los egresados acerca de qué piensa acerca de ampliar el universo electoral, el patrón electoral. Ahí nos están ayudando mucho los decanos, haciendo un trabajo formidable, y los estudiantes. Y el miércoles corresponde a los estudiantes. Dos preguntas. Uno, ¿está usted de acuerdo con ampliar el universo electoral e incorporar otros sectores? Y lo otro es, ¿cuál ponderación sería la ideal para ello? Y debemos decir que nosotros siempre hemos estado auspiciando que se amplíe el universo electoral. Ahora, ¿por qué se esperó tanto para hacer esa consulta? Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Amalio Belmonte, secretario de la UCB y vicerrector administrativo encargado. Ya venimos. La otra cara de la moneda. Aquí la profesora Yoconda Espina dice: estoy convencida de que si ampliamos el padrón electoral, los demócratas ganaríamos igual las elecciones en la UCB y sería un paso para destrancar el juego que nos mantiene desmovilizados a todos, especialmente a los estudiantes. Dice, ¿de acuerdo con lo que dice la profesora? Sí, Yoconda tiene parte de razón, tenía años que no sabía de Yoconda. En el sentido siguiente, nosotros estamos tratando de ampliar el universo electoral, pero obviamente con el peso específico que tienen que tener los profesores. Una universidad es básicamente una institución docente. Lo que pasa es que la opinión de algunos sectores del gobierno es el 1 por 1, y eso no puede ser porque la academia es distinto. La academia no es una alcaldía, no es una gobernación, es otra situación. Claro. Estamos de acuerdo en que otros sectores que contribuyen con la universidad tengan participación, y la consulta es para ello, para ver si el actual claustro universitario está de acuerdo con que haya una ampliación, y creo que en general hay la intención de comprender que es necesario hacer una ampliación, pero en los términos en los cuales la propia comunidad lo decida. Por eso que la segunda pregunta establece la ponderación. Yo creo que eso puede contribuir para que creemos o que para que fortalecemos lo que hemos denominado nosotros el ambiente electoral, que fue decretado por el Consejo Universitario hace año y medio. Un ambiente electoral. Yo creo que en general las autoridades universitarias y los decanos estamos interesados en que haya alternabilidad, en que haya elecciones, no nos oponemos a ello. Son 13 años ustedes allí. Claro que es importante que haya esa decisión. Una universidad que es autónoma, que es democrática, que ha contribuido mucho con los valores democráticos del país, obviamente tiene que hacer las consultas necesarias, también para los gremios, en fin, para todo lo que hay
aquello que rige la vida política en general de la universidad, porque la universidad es una institución política, lo que no es partidista. Entonces, el ejercicio de la democracia interna pasa porque hagamos eso. Lamentablemente, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no nos han ayudado, han impedido que sea así, y la idea que tenemos nosotros es, como utilizando la palabra coloquial de Yoconda, es destrancar el juego de la mejor manera posible, sin sacrificar lo académico, sin sacrificar la autonomía, sino siendo muy amplios, pero preservando el sentido académico de la institución. Y yo creo que eso es válido, eso tiene que admitirlo tanto quien esté, simpatice con el gobierno, como aquellos sectores que se ubican en una posición distinta al gobierno. Aquí pregunta Ramón Ramos, el líder, ¿cuánto es el presupuesto de la UCB ahora que el gobierno asumió el pago de nómina? Bueno, sigue siendo parte del presupuesto nuestro. Es decir, lo que ocurre es que el presupuesto lo define la universidad. Lo que pasa es que el gobierno nos ha ido, en este caso el ministerio, nos ha ido quitando atribuciones, nos ha ido vaciando de decisiones que teníamos, lo cual obviamente es inaceptable. Es decir, es inaceptable. El gobierno que en alguna ocasión pareciera que no quiere reducir para que la rectora y yo firmemos los títulos, solo eso, porque las atribuciones nuestras son muchas establecidas por la ley. Es decir, el sistema patria no debió nunca existir como tal, sino que la institución define el presupuesto, lo aprueba el Consejo Universitario. ¿Quién más que la propia institución tiene la capacidad para establecer cuáles son las necesidades que tenemos? Eso iba, obviamente, el gobierno lo discutía, lo examinaba, retornaba, lo aprobaba el Consejo Universitario, y así se funcionaba antes. Inclusive la propia comisiones del Congreso tenían que ver con ese asunto. Ahora no es así. Entonces, en ese sentido hemos dicho que parte de la autonomía es mantener lo que por voluntad de la ley, por voluntad de la Constitución y de la historia de la universidad, es eso, si es la autonomía suficiente. Por eso el Libertador en 1827 definió los estatutos universitarios y dijo, y la voy a dotar de renta suficiente para que no dependa de ningún gobierno. Creo que fue muy sabio, y por eso que los estatutos republicanos, que los define el doctor Vargas con su consejo universitario, los aprueba el Libertador y dice, ejecútese para que la institución no esté sometida a ningún poder religioso, económico, en fin. Bueno, lamentablemente Guzmán Blanco acabó con eso y nos ha hecho siempre dependientes, y no a estas autoridades, a todas las autoridades, a todas las luchas. Tú luchaste por el presupuesto, es decir, presupuesto justo ya es una consigna que está desde el año 60 hasta acá. Creo que la defendiste tú, la hemos defendido como estudiantes y ahora la defendemos como profesor y como autoridad. Es decir, siempre ha habido esa carencia presupuestaria. Yo creo que los gobiernos tienen que entender y los que le puedan suceder y los que han pasado por allí, nunca han entendido la necesidad de fortalecer la institución que es señera en cuanto a la producción de conocimiento, que además está creada para eso, para ayudar al país a resolver los asuntos que son propios de la discusión científica y académica que hacen las instituciones como la nuestra. Beltrán Márquez dice por aquí, saludo para el invitado. ¿Cuántas agendas ha conversado con el Ejecutivo Nacional de manera oficial y formal? ¿Cuáles compromisos y acuerdos firmados? ¿Cuáles resultados? No al proselitismo partidista, dice. No se entiende mucho eso, pero en todo caso la discusión con el gobierno siempre se ha hecho, a veces particular de las cuatro autoridades con algunos ministros en concreto, a veces lo hace ABERU, que es la Asociación Venezolana de Rectores, con el ministro, lo hacemos en el Consejo Nacional de Universidades, no hay pactos escondidos, ni mucho menos, hay discusiones que son muy transparentes y muy claras. La rectora solicita una reunión con el ministro, se hace acompañar por las autoridades, o en este caso como presidente de ABERU solicita con el ministro que esté o la ministra, y se hacen reuniones. Esas reuniones no se llevan a cabo no con la periodicidad debida, pero se hace eso, se hace racionalmente, se envían comunicaciones, se solicitan entrevistas, en fin. Estamos dispuestos a conversar con los funcionarios del gobierno, en este caso lo que tienen que ver con la educación superior, con la educación universitaria, y ojalá que esas discusiones podamos retomarlas y hacerlas y tengan efectos concretos. Siempre hay desesperanza porque obviamente hay problemas muy graves que no han sido resueltos. Y yo creo que incluso las propias universidades controladas por el gobierno o creadas por el gobierno, que no tienen elecciones, que no han hecho elecciones, o las experimentales, como decía Aline por allí, que no han hecho elecciones, tienen los mismos problemas que nosotros. Yo creo que un profesor de la Universidad Bolivariana tiene dificultades tan fuertes, tan difíciles como las que tenemos los que trabajamos y somos docentes en universidades autónomas. Eso hay que discutirlo. El problema del sistema educativo nacional y en este caso el problema del sistema educativo universitario, no solamente en cuanto al presupuesto, sino, repito, las condiciones de trabajo, el sueldo de los profesores, el sueldo de los obreros. Hay una agenda importante y compleja. Y si estamos en la sociedad del conocimiento, sin lugar a duda que un gobierno debería ponerle mucha atención al rol que cumplen las universidades en ese universo tan difícil, que además de allí depende mucho del día a día de un país, de una sociedad.
Néstor Alfonso dice, es importante recordarle a quienes se ufanan de ser bolivarianos que fue el propio Libertador el primero en establecer, respetar y defender la autonomía de la Universidad Central de Venezuela. Alguien ha dicho que es el único presidente o el único gobernante que lo ha hecho. Dice alguien por ahí, dice, bueno, dice el doctor Ildefonso Leal, que quien es el historiador máximo, Claro. a quien hay que rendirle un homenaje. El cronista de la UCB, pues, Sí, digamos. sí. Hay un homenaje al doctor Ildefonso Leal, que es el cronista máximo y profundo de la UCB. Él decía, el único presidente que nos ha tratado bien es el Libertador. No creo que exagere el doctor Ildefonso Leal, que ya falleció lamentablemente, pero a quien hay que hacerle un homenaje sin lugar a dudas. Comienza el 22 de diciembre el tricentenario, ya hay actividades previas, pero vamos a seguir el año que viene haciéndolas. Y entre ellos está hacerle un homenaje al doctor Ildefonso Leal, que fue también el director de nuestro archivo. Particularmente lo vamos a hacer desde el archivo, pero también la institución lo va a hacer. Pero él refiere mucho y destaca mucho los estatutos republicanos del Libertador, que de verdad, con un criterio civilista, siendo él un general, un militar, pero tenía un hombre formado en la Ilustración, con una formación inmensa intelectualmente, y entendía lo que era la universidad, y por eso los estatutos republicanos le puso el ejecuto. No hizo ninguna observación o pocas observaciones a lo que le presentó el doctor Vargas, porque era eso, un hombre inverso en lo que pudiéramos llamar la iluminación, que sabía diferenciar entre ser soldado y ser civil, entre ser gobernante y ser jefe de una batalla, en fin, eso lo tenía muy claro el Libertador, y por eso fue que nos dotó no solamente de los estatutos republicanos, sino de los recursos para poder vivir mejor y de manera más autónoma con respecto al presupuesto que requería. Tenemos que hacer la pausa, leo dos comentarios. Edgar, Vladimir, ¿qué pasaría si en el caso de Barinas la oposición decide no participar como protesta? ¿Se le pondría la situación difícil al gobierno? Bueno, depende de cómo se vea, pero ese cuento de la no participación ya lo conocemos y ya sabemos las consecuencias que trae. Dice aquí Néstor Alfonso, me parece muy bien que el gobierno cumpla con su deber de mantener y de mejorar la infraestructura de la UCB, pero lo hace para mejorar su destartalada imagen o dañar la de la UCB, tratando siempre de doblegar y descalificar la autonomía. Y Manuel Salinas dice por aquí, los profesores universitarios, para que puedan tener sueldos justos, sus autoridades deben rendir cuenta de la gestión. Recuerden que la autonomía es académica, no financiera, dice Manuel Salinas. Sí, más de lo mismo, eso se rinde permanentemente, muy transparente es la universidad. Creo que es la institución más auditada que tiene el país, más auditada de verdad, y lo digo no por autodefensa, ni mucho menos, ciertamente es así. Antes era trimestral, ahora era mensual, que se nos hace una revisión, la Contraloría lo hace permanentemente, nuestras cuentas están muy abiertas y muy claras, es decir, eso nos da autoridad moral para defender lo que defendemos y para seguir siendo, diríamos, militantes de la autonomía y la democracia, que somos en esencia los que somos UCBistas en este caso, o con los que somos profesores universitarios o autoridades universitarias. Hacemos la pausa y venimos. ¿Cómo vemos y cómo hacemos los profesores en veterinaria? Los que quieren trabajar les sabotean el trabajo, los que no quieren trabajar a este gobierno. Mi nieta es de 20 puntos siempre y lleva 2 años en un semestre. Hay muchos estudiantes sin recursos, revise. Fernando Gili dice por aquí, como todo el país no hay forma de que las instituciones cedan espacio a las generaciones de relevo, universidades, partidos políticos, gobiernos, sindicatos, todos se creen eternos e indispensables. Yo me imagino que tú estás allí porque tienes que cumplir tu responsabilidad. Claro, uno cumple con su... 13 años ya de... Sí, de secretario y ahora de vicerrector. Eso ha sido una reelección indefinida sin quererlo. No, por supuesto, y creo que lo mismo igual el doctor Bianco, Nicolás Bianco y la propia rectora. Es decir, no estamos allí porque queremos estar y eternizarnos allí en los cargos. No, estos cargos son muy exigentes en lo personal, en todos los aspectos de la vida, y en el trabajo lo hacemos con mucha dedicación y lo hacemos sin descanso. Si no es que estamos ahora cansados, agotados, frustrados, no. Quisiéramos que hubiese elecciones, lo seguimos haciendo con la misma vitalidad, con la misma fuerza, con el mismo tesón. Ciertamente quisiéramos que hubiese elecciones, pero no hay allí el deseo de perpetuarnos allí, de regodearnos y realizarnos en el cargo por el cargo. No es cierto, pero quería tomar en cuenta lo de veterinaria. La Facultad de Veterinaria está haciendo también, igual que el resto de las facultades, planes alternativos para combinar hasta donde sea posible la presencialidad. No olvidemos que la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Agronomía y las facultades de Caracas, muchas de ellas están vinculadas con las investigaciones de campo y no son fáciles en circunstancias de pandemia. Allí se está haciendo un esfuerzo, por combinar programas, redefinir los programas y las asignaturas. Yo creo que el retardo que hemos tenido el agrupamiento de cohortes no ha sido por culpa nuestra. La pandemia es un factor esencial que está allí. Es decir, ahora, ¿hay cupos en la universidad hoy en día? Sí, hay cupos, claro. Por ejemplo, ¿cuáles son las carreras donde hay cupos disponibles? Que alguien quiera estudiar. No hay cupos disponibles, los cupos se agotan. Es decir, la satisfacción que tenemos nosotros es que tanto los distintos mecanismos que utilizamos que ofrecemos a quienes quieran ingresar, todo se
sobreponen, es decir, se sobredimensionan en el sentido de los aspirantes. Hay una cantidad de aspirantes mayor que el cupo que está establecido. Es decir, sigue siendo la UCB, por cierto, la más demandada de todas las universidades del país en cuanto al interés que tienen por ingresar. Es decir, no hay escuela que se vaya a cerrar porque los estudiantes no aspiraron. No, eso no está ocurriendo. Hay la deserción producto de situaciones socioeconómicas. Y previo a la pandemia ya teníamos problemas, el problema de la gasolina, el problema de transporte. Incluso se ha hecho muy regresiva, como decían antes los economistas. Es decir, en el sentido siguiente, es decir, nosotros no ponemos limitaciones por sector social a nadie para que ingrese a la universidad, pero las condiciones socioeconómicas del país ha hecho que de manera casi paulatina, o en todo caso de manera acelerada, más que paulatina, ha ido ocurriendo un fenómeno siguiente. Es decir, el sistema educativo ha ido expulsando a los más pobres del sistema educativo, no las universidades. ¿Por qué? Porque para estudiar primaria, secundaria y la propia universidad hay que disponer de algunos recursos familiares y las familias están muy depauperadas. Es decir, el empobrecimiento del país hace que incluso los más pobres tengan dificultades mayores que antes para ingresar a la universidad, a pesar de las políticas sociales de la universidad, a pesar de que la universidad hace todo un esfuerzo para atender a los estudiantes, y no solamente la central, sino todos. A pesar de ello, hay una, no diríamos discriminación, pero hay una, un tratamiento previo a la universidad, una exclusión temprana previa a la universidad. La universidad no excluye, sino la excluye la situación socioeconómica del país. Un estudiante que no tenga una familia que lo mantenga, ¿cómo hace para mantenerse en Caracas? Un estudiante del interior, ¿cómo se traslada? El comedor de la UCB. Está en reparación también. Yo vengo a una reunión con el sindicato del comedor, la hice esta mañana, y por supuesto se está reparando. Requerimos recursos para poderlo funcionar. En lo que termine de refaccionarse, como dicen los mexicanos, de repararse, podemos pensar en comenzar, diríamos, a trabajar con ellos. Requerimos obviamente los insumos, no solamente los insumos, sino todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, las condiciones de salubridad que tienen que tener el personal que trabaja allí, sociosanitaria, es decir, las nuevas condiciones que genera la pandemia. Todo eso tiene que estar previsto para que el comedor funcione normalmente, igual obviamente que las actividades de carácter académico. Es decir, eso no ocurría en el pasado. Es decir, ahora es mucho más difícil. El servicio de transporte nuestro es muy precario. Todas las unidades son muy obsoletas. Es decir, requerimos recursos para ello. ¿De qué años son las unidades? Bueno, pero tienen más de 30 años muchas de ellas, y sin embargo están funcionando. Y algunas inclusive están prestando un servicio durante el periodo de vacaciones y durante todo este periodo para trasladar a personas al personal del Hospital Universitario de Caracas que tiene que trasladarse por problemas de atender a la gente que allí trabaja, que allí, digamos, cumple una función. Es decir, nosotros hemos cooperado muchísimo, en este caso con el propio Ejecutivo Nacional, para contribuir a atenuar los efectos de la crisis de la pandemia. Pero requerimos, sin lugar a duda, no solamente el comedor universitario, un servicio de transporte, las becas, en fin, todo eso forma parte de lo que antes era, diríamos, las partidas que beneficiaban a las provincias estudiantiles que beneficiaban a los estudiantes y les permitía a un estudiante de bajos recursos poder tener no solamente un ingreso a la universidad, sino una prosecución exitosa. Para que haya una prosecución exitosa tiene que haber una atención social a los estudiantes de menores recursos, y eso no es posible hacerlo si no hay un presupuesto adecuado para que eso se cumpla. Ya vamos llegando al final, profesor Belmonte. Yoconda Espina pregunta: mañana votaré por la ampliación del padrón electoral con ponderación. ¿Será presencial o en línea? Precisa, Amalio, por favor. Presencial, Yoconda, eso está en las redes. Tú eres muy, muy activa en las redes. Es presencial en cada facultad. ¿Y los resultados de esa consulta se conocerán cuándo? Se conocerán, bueno, rápidamente por las nuevas tecnologías. Es decir, es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Quiénes son llamados a votar? Son llamados a votar los miembros del claustro, es decir, los estudiantes. Representación profesoral estudiantil. Es decir, los estudiantes votan el miércoles, mañana martes votan los egresados que han sido seleccionados, que han sido ya electos en elecciones anteriores, y votan los profesores jubilados y activos. Es decir, nosotros invitamos mañana a todos los UCBistas a participar en la consulta, donde estaban muy activos los decanos, los estudiantes, para definir con respecto a la posibilidad de ampliar el universo electoral y de convocar elecciones lo más pronto posible, en la medida que se cumplan todos estos requisitos, pero con una opinión que provenga de la propia institución. La propia institución, utilizando los recursos que le da la autonomía, que le da la ley, que le da la Constitución, apela a su comunidad para que defina en qué medida nosotros podemos, el Consejo Universitario, definir un nuevo estatuto, un nuevo reglamento electoral. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias profesor Amalio a ti, Belmonte. gracias a la audiencia. Y bueno, saludos a toda nuestra querida Universidad Central de Venezuela, a toda la comunidad UCBista de Así Venezuela. es.